Olvida los hoteles de 5 estrellas. Los piratas dormían durante tormentas que harían vomitar a los marineros de hoy por todas partes. Olas masivas se estrellaban mientras los barcos crujían violentamente. Pero estos perros de mar aún lograban dormir. ¿Cómo demonios lo conseguían? Sus trucos para dormir eran más extraños de lo que jamás podrías imaginar. Olvida los lujosos hoteles de 5 estrellas. Los piratas eran maestros en dormir durante tormentas que harían que los marineros de hoy vomitaran por todas partes. Mientras enormes olas chocaban y los barcos crujían ruidosamente, estos duros perros del mar todavía lograban dormir. ¿Cómo lo hacían? Sus trucos para dormir eran mucho más extraños de lo que podrías imaginar. Cuando se trataba de dormir en el océano, las camas de madera eran prácticamente inútiles. En aguas bravas, pasarías más tiempo siendo lanzado de un lado a otro que realmente durmiendo. Ahí es donde las hamacas cambiaron todo para las personas que surcaban los mares. Estas sencillas camas colgantes provenían del pueblo taíno del Caribe. Ellos habían descubierto la manera perfecta de dormir cómodamente colgados mucho antes de que los europeos cruzaran el océano Atlántico. Lo que hacía que las hamacas fueran tan sorprendentes no era solo que se sentían bien al dormir en ellas. Se trataba de ciencia. Mientras el barco se balanceaba de un lado a otro a través de las olas, las hamacas se movían con el movimiento en lugar de luchar contra él. Esto significaba que los piratas no eran lanzados como dados en una copa cada vez que una ola golpeaba el barco. Los libros de historia nos dicen que cambiar a hamacas redujo las lesiones en casi un 40% durante las tormentas. Menos lesiones en la cabeza significaban que los piratas dormían mejor. Esto probablemente salvó muchas vidas cuando necesitaban pensar rápido durante las batallas. Colgar estas hamacas era como un arte. Tenían que estar atadas de la manera correcta. Demasiado sueltas y te balancearías salvajemente con cada ola. Demasiado apretadas y podrías dormir sobre una tabla de madera. La mayoría de los marineros desarrollaron manos fuertes por atar sus lugares de descanso todos los días. Los piratas usualmente dormían a unos 5 pies sobre la cubierta. Esto daba suficiente espacio para no mojarse con toda el agua que salpicaba sobre los pisos durante las tormentas. Esta distancia también les daba otra gran ventaja: menos visitantes no deseados por la noche. Las ratas estaban por todas partes en los barcos. Esparcían enfermedades y mordían suministros importantes. Pero la mayoría de las ratas no podían escalar las cuerdas para alcanzar a los piratas dormidos. En aquella época, cuando la gente no sabía mucho sobre la higiene, esto hacía que las hamacas valieran más que oro. Aprender a dormir en una hamaca no era fácil para los recién llegados. Muchos pasaron sus primeras semanas cayéndose una y otra vez. Esto hacía reír mucho a los miembros más antiguos de la tripulación. Los registros del barco mencionan tradiciones donde los nuevos marineros debían hacer trabajo extra por cada noche que caían al suelo. Esta práctica definitivamente hizo que la gente aprendiera rápido. El espacio debajo de las hamacas se convirtió en valioso almacenamiento. Los marineros colgaban pequeñas bolsas con sus cosas más especiales justo debajo de ellas. Esto aseguraba que nadie pudiera robar sus pertenencias sin despertarles. Los más astutos envolvían estos tesoros en telas especiales para protegerlos de la humedad que se infiltraba en todo en el mar. En noches realmente duras, algunos piratas se envolvían en sus hamacas como si estuvieran en capullos. Usaban la tela como cama y como algo que los mantenía en su lugar. Este truco les detenía de caerse durante el sueño, pero creaba otro problema. Si necesitaban moverse rápido durante una emergencia, estarían luchando por desenredarse mientras los demás ya estaban ayudando.
donde colgabas tu hamaca en el barco tenía su propia política. Cuanto más cerca del medio del barco, menos loco era el balanceo. Los miembros más antiguos de la tripulación reclamaban estos mejores lugares. Los nuevos reclutas se quedaban cerca de la proa o la popa, donde el balanceo era más violento. Una historia cuenta sobre un astuto contramaestre que cambiaba mejores lugares para hamacas por ron extra. A pesar de ser solo trozos de lona y cuerda, las hamacas eran algunas de las cosas más preciadas de un pirata. A menudo se hacían especiales, con nudos únicos o pequeñas piezas decorativas que mostraban a quién pertenecían. Cuando un pirata moría en el mar, a veces su hamaca se convertía en lo que llevaban para ser enterrados. Se envolvía a su alrededor antes de ser arrojada al profundo océano. Pero incluso la hamaca perfecta podía hacer muy poco cuando la madre naturaleza decidía poner a prueba los límites de un barco. La medianoche golpea. El barco se balancea tan fuerte que tu estómago piensa que está probando para el circo. Afuera, olas más altas que el mástil más grande amenazan con tragar todo el barco. Bienvenido a dormir durante una tormenta en el mar, donde permanecer en la cama se convierte en un deporte extremo. Durante tormentas realmente malas, incluso la hamaca mejor colgada no podía prometer que te quedarías quieto. Los registros de barco de principios de 1700 hablan de olas tan poderosas que podían lanzar hombres dormidos a 6 pies en el aire antes de que la gravedad les recordara quién manda. No exactamente la llamada de atención que cualquiera espera. La respuesta: muchos piratas se ataban a sus hamacas usando cuerdas extra. Este truco, llamado atear, significaba envolver cuerda alrededor de su cuerpo y atarla a las líneas de soporte de la hamaca. El truco era encontrar la tensión perfecta. Demasiado suelta y aún serías lanzado. Demasiado apretada y te despertarías con los brazos tan adormecidos que podrían pertenecer a otra persona. Una tormenta en el mar no le importa si estás cansado, dice el registro de un capitán de 1734. Y realmente no le importaba. Cuando las olas golpeaban la cubierta, el agua del mar encontraba su camino a todas partes. Muchos marineros despertaban para encontrarse completamente empapados, a pesar de estar debajo de la cubierta. La constante gotera de las tablas del techo creaba lo que los marineros llamaban duchas de mar. Estas eran goteos fríos, inesperados, que caían justo sobre tu cara cuando estabas quedándote dormido. Los sonidos por sí solos eran suficientes para mantener a cualquiera despierto. El crujido de las vigas de madera luchando contra la fuerza del océano, el estruendoso choque de las olas contra el costado del barco, el silbido del viento a través de cada pequeño agujero en las paredes del barco. Debajo de la cubierta se convertía en una sala de conciertos de pesadilla donde la naturaleza interpretaba su sinfonía más aterradora. Aquellos sin hamacas idearon otras formas de evitar convertirse en objetos voladores humanos. Algunos dormían encajonados entre barriles, creando barreras a ambos lados. Otros se ataban directamente a cosas fijas como vigas de soporte o escaleras. Los menos afortunados simplemente dormían en el suelo, presionándose contra las paredes y sujetando cualquier cosa atornillada al suelo. Entre las tripulaciones, con un buen sentido del humor, había un juego de apuestas llamado apuestas de lanzamiento. Los miembros de la tripulación hacían apuestas sobre quién sería lanzado de su lugar de descanso, primero durante una tormenta. Las apuestas eran generalmente un poco más de ron o la primera selección de tesoros del próximo saqueo exitoso. Nada levantaba el ánimo durante el clima aterrador como la posibilidad de ganar una bebida extra a costa de un amigo.
Mantener las pertenencias a salvo durante una tormenta requería igual ingenio. La mayoría de las cosas valiosas se guardaban en cofres marinos que estaban atornillados al suelo o encajados tan firmemente entre vigas de soporte que ni siquiera el océano más enfadado podía moverlos. Los artículos pequeños a menudo se mantenían en bolsos llevados alrededor del cuello, incluso durante el sueño. Después de todo, ¿de qué servía sobrevivir a la tormenta si todos tus tesoros mundiales terminaban en el fondo del mar? Curiosamente, algunos marineros afirmaban dormir mejor durante las tormentas que en noches tranquilas. La razón, cuando las olas amenazaban con hundir el barco en cualquier momento, preocupaciones y temores menores desaparecían. Además, el movimiento violento, una vez que te acostumbrabas, podía ser sorprendentemente relajante, como estar en un enorme y aterrador columpio. Lo más interesante eran las supersticiones sobre dormir durante las tormentas. Algunos creían que dormir con la cabeza apuntando hacia la proa del barco traería buena suerte y aguas tranquilas por la mañana. Otros insistían en que cruzar los brazos sobre el pecho mientras dormías enojaría a los dioses marinos. Ellos podrían confundirte con alguien que ya está muerto y listo para ser enterrado. Estas creencias variaban de barco a barco, creando una compleja red de rituales de sueño que ningún marinero inteligente se atrevería a ignorar. Cuando amanecía después de una noche tormentosa, los exhaustos piratas salían de la cubierta. Se consideraban afortunados de haber sobrevivido otra noche siendo lanzados como dados en una copa. Pero para algunos, la experiencia era totalmente diferente. Los vigías eran la delgada línea entre la supervivencia y el desastre. Tenían que escanear el horizonte en busca de amenazas mientras todos los demás descansaban. ¿Por qué no podemos simplemente dormir toda la noche? Esta pregunta probablemente fue hecha por cada nuevo recluta pirata. La respuesta era simple, porque el océano nunca duerme. Alrededor del 30% de los naufragios ocurrieron durante la noche. Más de la mitad se atribuían a no tener suficientes vigías. Los riesgos no podían ser más altos. Dormir en el momento equivocado y toda la tripulación podría nunca despertarse de nuevo. Los piratas empleaban un sistema de vigía de 4 horas. La noche se dividía en varios turnos de 4 horas con diferentes miembros de la tripulación asignados a cada uno. Esto aseguraba que ninguna persona tuviera que mantenerse despierta toda la noche sin dormir mientras mantenía una vigilancia constante. Los registros de los barcos muestran que este método data de antiguas tradiciones marítimas. Se había demostrado que funcionaba a través de siglos de navegación. El turno de medianoche a 4 a.m. ganó el temido apodo de la vigía muerta. No por fantasmas, sino porque era cuando la alerta humana alcanzaba su punto más bajo. Durante este turno, los vigías se pellizcaban, se salpicaban con agua de mar en la cara o paseaban sin parar para luchar contra el sueño. Algunos tarareaban canciones de mar a media voz, creando patrones rítmicos para mantener sus mentes ocupadas. Mucho antes de que el café se volviera común en los barcos, los vigías masticaban tabaco o chupaban pedazos de pan duro empapados en ron para mantenerse alerta. Estos métodos no eran muy buenos según los estándares de hoy, pero proporcionaban suficiente energía para evitar que los párpados se cerraran por completo. Algunos barcos piratas capturados en el Caribe tenían provisiones de hojas de cacao que los marineros masticaban por su efecto energizante, aunque estos eran golosinas raras. La técnica antisueño más desesperada involucraba dolor. Los vigías a veces ataban piezas de cuerda alrededor de sus dedos diseñadas para apretarse si sus brazos caían por el sueño. El dolor repentino servía como llamada de atención inmediata.
Otros permanecían descalzos sobre superficies deliberadamente incómodas, pequeñas conchas o piedras colocadas en la cubierta, sabiendo que sentarse causaría incomodidad. Dormirse en la vigía no solo era mal visto, podía llevarte a la muerte como castigo. Las reglas de los barcos, las leyes que regían los buques piratas, a menudo enumeraban el castigo para los vigías que dormían entre sus penalizaciones más severas. Un código pirata recuperado decía que un vigía sorprendido durmiendo sería azotado alrededor de la flota. Esto significaba ser atado a un pequeño bote y arrastrado frente a cada barco en el puerto, siendo azotado por cada tripulación. Las condiciones climáticas hacían que mantenerse despierto fuera especialmente desafiante. La niebla creaba un mundo gris aburrido, donde los minutos se estiraban en eternidades. La lluvia combinada con el balanceo rítmico producía una canción de cuna casi imposible de resistir. El frío drenaba energía y hacía que los párpados se pesaran. Sin embargo, a través de todas estas condiciones, los vigías tenían que mantenerse perfectamente alertas. El equipo utilizado era simple, pero esencial. Las linternas se mantenían tenues para preservar la visión nocturna. Las primeras versiones de catalejos ayudaban a escanear horizontes lejanos. Los sistemas de campanas permitían que los vigías sonaran alarmas instantáneamente si aparecían amenazas. Lo más importante, los vigías tenían que dominar el arte de ver en la oscuridad usando los bordes de su visión en lugar de mirar directamente a los objetos. Esto permitía que los bordes sensibles a la luz del ojo detectaran el movimiento de manera más efectiva. Un truco común era el método de un ojo. Al mantener un ojo cerrado, al mirar las linternas, preservaban la visión nocturna en ese ojo. Esto les permitía escanear rápidamente la oscuridad nuevamente sin esperar a que sus pupilas se ajustaran. Esta técnica todavía se enseña en la capacitación marina moderna. Salvó a innumerables barcos de ataques sorpresivos. Cuando el sol salía y su vigía terminaba, estos cansados marineros se arrastraban debajo de la cubierta, listos para dormir al fin. La cubierta inferior de un barco pirata era donde dormía la mayor parte de la tripulación. Estaba tan lejos de un hotel de 5 estrellas como se podía estar. Este oscuro y húmedo espacio llenaba docenas de hombres sudorosos y sin lavar en un área más pequeña que una aula moderna. Los registros de principios de 1700 muestran que en promedio cada marinero tenía alrededor de 6 pies cuadrados de espacio. Eso era apenas suficiente para acostarse. El olor te golpeaba primero. Una mezcla de moho, agua salada, sudor y vómito que permanecía en el aire como una niebla invisible. Con poco aire fresco llegando a la cubierta inferior, este olor se volvía tan normal que los marineros a menudo no podían detectarlo después de unas pocas semanas en el mar. Los visitantes que abordaban barcos capturados a menudo escribían sobre la pared de hedor que les recibía al bajar. Un oficial de la marina lo describió como el olor de la muerte sin la cortesía de estar muerto. Los insectos adoraban este ambiente. Los piojos, las pulgas y las chinches eran tan comunes que los marineros dejaron de molestarse por matarlos después de un tiempo. Muchos piratas se afeitaban la cabeza por completo o usaban telas ajustadas alrededor de sus cráneos para reducir los piojos. No era raro que un pirata despertara con docenas de nuevas picaduras de insectos cada mañana. Las ratas prosperaban en los barcos piratas. Estos indeseables compañeros se arrastraban por caras dormidas, mordían cuerdas y provisiones de alimentos y propagaban enfermedades.
Un barco pirata de tamaño mediano podría albergar cientos de ratas. A diferencia de los insectos, las ratas eran cazadas activamente, no solo como control de plagas, sino también como fuente de carne fresca cuando los suministros disminuían. Los gatos de barco eran miembros valorados de la tripulación, a menudo tratados de manera especial por su trabajo vital en mantener baja la población de ratas. El ruido nunca paraba. Incluso en la noche, un barco pirata era una sinfonía de sonidos horribles. Los ronquidos resonaban por todo el espacio angosto. El casco de madera crujía y gemía con cada ola. Los hombres hablaban, discutían, tosían y se tiraban pedos sin vergüenza. Los enfermos gemían de dolor. Los juegos de apuestas continuaban a toda hora. Estudios sobre antiguos barcos de vela sugieren que el nivel de ruido en las áreas de descanso era aproximadamente igual al de estar al lado de una carretera moderna transitada. La privacidad simplemente no existía. Tu hamaca podría estar a solo unos centímetros de la de tus vecinos. Cada función corporal ocurría con público. Cualquier conversación podía ser escuchada por una docena de hombres más. Esta falta de privacidad llevó a una extraña mezcla de total apertura sobre algunas cosas y secretos cuidadosamente guardados sobre otras. Los piratas a menudo mantenían pequeños bolsos con objetos privados atados alrededor de sus cuellos mientras dormían, quizá el único espacio personal que realmente tenían. La humedad era imposible de escapar. El agua siempre encontraba su camino hacia las cubiertas inferiores, ya sea por olas que lavaban el barco o por goteras en el casco. La ropa nunca se secaba completamente. Las hamacas y la ropa de cama se llenaban de moho. En climas fríos, esta humedad helaba a los marineros hasta los huesos. Un estudio de registros médicos de barcos piratas mostró que aproximadamente el 20% de las enfermedades estaban relacionadas con la exposición constante a condiciones húmedas. La luz era un lujo raro debajo de la cubierta. Unas pocas lámparas de aceite podían encenderse durante las horas de la noche, pero generalmente se apagaban para evitar incendios mientras la tripulación dormía. La mayoría de los piratas se acostumbraban a moverse en casi total oscuridad, sintiendo el camino hacia sus lugares de descanso. A pesar de estas horribles condiciones, los agotados piratas podían dormir casi a través de cualquier cosa. Los registros mencionan hombres que continuaban roncando pacíficamente incluso durante las batallas, despertando solo cuando los sacudían físicamente. El cuerpo se adapta a lo que debe. Los nuevos miembros de la tripulación podrían pasar semanas sin poder descansar adecuadamente, pero eventualmente, incluso las peores condiciones se volvían lo suficientemente normales para dormir. Encontrar el lugar menos horrible para colgar tu hamaca se convirtió en una forma de arte. Las mejores ubicaciones estaban cerca de ventiladores de aire o trampillas, alejadas del área de inodoro del barco y lejos de los lugares donde se almacenaba la comida que podría atraer ratas. Estos lugares especiales para dormir a menudo eran disputados o utilizados como apuestas en juegos de azar. Después de semanas en el mar en estas condiciones, los piratas desarrollaron formas creativas de hacer su sueño ligeramente menos miserable. Ante terribles condiciones de sueño, los piratas no solo sufrían, se adaptaban. Con el tiempo, desarrollaron trucos ingeniosos que les ayudaban a descansar a pesar de los desafíos. Estos trucos para dormir se transmitían de marineros veteranos a recién llegados como habilidades esenciales de supervivencia. Primer paso: elegir el lugar correcto. Los piratas más habilidosos podían leer un barco como un mapa. Podían identificar las áreas más secas y los lugares con la mejor circulación de aire.
El centro del barco ofrecía el viaje más estable, con un balanceo menos violento durante las tormentas. Las áreas cerca de la proa tenían el aire más fresco, pero sufrían más movimiento. Los piratas inteligentes evitaban dormir cerca de la cocina, donde los olores de la comida atraían ratas, o cerca del área del inodoro del barco, llamado el cabezal, por razones obvias. Según los registros del barco, las peleas por las ubicaciones ideales para dormir eran comunes, especialmente durante los primeros días de un viaje. Las elecciones de ropa hacían una gran diferencia. Aunque podría parecer extraño dormir completamente vestido, los piratas rara vez se desnudaban para dormir. Mantener la ropa puesta proporcionaba calor adicional en el ambiente húmedo y significaba que estaban listos para la acción si se les atacaba en la noche. Sin embargo, desarrollaron un sistema. Muchos rotaban entre dos conjuntos de ropa, usando uno mientras el otro se secaba lo más posible. Algunos piratas dormían con una capa de grasa sobre la piel expuesta para repeler insectos. Esta era una técnica tomada de las tribus nativas caribeñas. La situación de las almohadas requería creatividad. Los barcos de la marina a veces proporcionaban almohadas pequeñas, pero los piratas debían improvisar. La solución más común era usar su propio sombrero relleno con cualquier material suave disponible. Los registros del barco mencionan a marineros recolectando plumas, trozos de tela e incluso algas secas para crear relleno improvisado para almohadas. Una chaqueta enrollada podía servir para el mismo propósito. Un relato menciona a un pirata que guardaba un pequeño saco de granos de café como almohada, afirmando que el olor ayudaba a cubrir el hedor del barco. La gestión del ruido era crucial. Muchos piratas llevaban cera de abeja o tela para taparse los oídos. Otros aprendieron a programar sus sueños según las actividades del barco, tomando siestas durante los periodos más tranquilos. Algunas tripulaciones establecían horas de silencio. Estos eran periodos en los que se prohibían el juego y las conversaciones ruidosas para que los marineros fuera de turno pudieran descansar. Romper estas horas de silencio podría resultar en un castigo, generalmente turnos de trabajo extra. Para lidiar con las plagas, los piratas desarrollaron una variedad de soluciones. Colgar pequeñas bolsas de hierbas de olor fuerte cerca de las áreas de sueño ayudaba a repeler algunos insectos. A las ratas no les gustan ciertos olores, particularmente la menta y el tabaco, por lo que estas podían esparcirse alrededor de las zonas de descanso. Algunos piratas dormían con sus raciones de comida atadas a sus cuerpos para evitar robos por parte de ratas o compañeros de tripulación. Los guardias contra ratas, discos de metal colocados en las cuerdas que sostenían las hamacas, evitaban que las ratas bajaran a las áreas de descanso. El control de la temperatura era otro desafío. En climas fríos, los piratas dormían acurrucados juntos por calor, dejando de lado las preocupaciones habituales sobre el espacio personal. Durante las noches tropicales calurosas, los marineros empapaban tiras de tela en agua de mar y las colgaban cerca de sus hamacas. A medida que el aire pasaba sobre estas telas húmedas, creaba un sistema de enfriamiento primitivo. Los registros de barcos de viajes caribeños indican que los marineros a menudo dormían en la cubierta durante noches extremadamente calurosas. Preferían el riesgo de lluvia repentina a la sofocante calor debajo. Los remedios para dormir variaban ampliamente entre los piratas. El ron era el más común, aunque demasiado provocaba un sueño de mala calidad. Masticar corteza de sauce, una fuente natural de compuestos similares a la aspirina, ayudaba a aquellos con insomnio causado por el dolor. Muchos piratas llevaban talismanes para dormir. Estos eran pequeños objetos como piedras pulidas o trocitos de madera tallados que sostenían al quedarse dormidos. Servían como objetos de consuelo en un mundo incierto. Encontrar la oscuridad para dormir requería creatividad. Los barcos tenían poca luz artificial, pero la luz de la luna a través de las trampillas podía ser lo suficientemente brillante
como para interrumpir el sueño. Muchos piratas fabricaban simples cubiertas para los ojos con trozos de tela oscura. Estas primitivas máscaras de sueño bloqueaban la luz y proporcionaban una sensación de privacidad en las condiciones abarrotadas. A pesar de todas estas ingeniosas adaptaciones, no cada noche traía un sueño reparador. Dormir era un asunto peligroso en un barco pirata. A pesar de todos sus ingeniosos trucos y adaptaciones, muchos piratas se iban a dormir una noche y nunca veían otro amanecer. La muerte venía de muchas formas y a menudo golpeaba cuando los marineros estaban más vulnerables, profundamente dormidos. Ser arrastrado por la borda durante el sueño estaba entre los accidentes fatales más comunes en el mar. Cuando tormentas feroces golpeaban de repente, las olas podían chocar sobre la cubierta con suficiente fuerza para lanzar a los marineros de sus hamacas, o barrer a aquellos que habían elegido dormir en la cubierta para escapar del calor de abajo. Los registros del barco de la Edad Dorada de la piratería están llenos de entradas sombrías como 2 hombres perdidos en el mar durante la tormenta nocturna. Los estudios sugieren que hasta 1 de cada 20 muertes de marineros provenía de ser arrastrado por la borda mientras dormían. Los ataques nocturnos reclamaron muchos piratas durmiendo. Los barcos enemigos se acercaban bajo la cobertura de la oscuridad, esperando sorprender a sus objetivos desprevenidos. Una tripulación dormida podría despertar y descubrir ganchos de abordaje ya asegurando un barco enemigo a su barco. Bordes armados estarían desembarcando en su cubierta. Los hechos históricos muestran que casi el 60% de las capturas ocurrían en horas previas al amanecer, específicamente para atrapar a los piratas durmiendo. Las enfermedades se esparcían como un incendio forestal a través de los barcos. En las condiciones cramped e insalubres debajo de la cubierta, la enfermedad podía pasar de un marinero a todos los demás en cuestión de días. Muchos piratas se iban a dormir sintiéndose un poco mal y nunca despertaban, reclamados por la fiebre durante la noche. La fiebre amarilla, la malaria y la viruela eran asesinos comunes. Los registros médicos de barcos piratas capturados muestran que la enfermedad mató a 5 veces más piratas que el combate. El barco en sí podía convertirse en una trampa mortal. Los incendios estallaban fácilmente entre las estructuras de madera, especialmente cerca de la cocina o por lámparas derribadas. Con habilidades limitadas para combatir incendios, un pequeño fuego podía volverse rápidamente incontrolable. Los piratas que dormían debajo de la cubierta podrían quedarse atrapados si el fuego bloqueaba sus salidas. O peor, podrían morir por el humo antes de que siquiera despertaran. La violencia entre piratas cobraba muchas vidas durante el sueño. A pesar de los códigos de conducta que castigaban el asesinato, las disputas sobre las cuotas de tesoro o rencores personales a veces llevaban a ataques mortales en la noche contra miembros dormidos de la tripulación. Los artículos de barco de varias tripulaciones piratas mencionaban específicamente castigos duros para atacar a miembros de la tripulación dormidos. Esto sugiere que este fue un problema lo suficientemente común como para necesitar solución. Ser dejado atrás sucedía con más frecuencia de lo que los piratas querían admitir. Si un barco necesitaba salir del puerto rápidamente, cualquier miembro de la tripulación que aún estuviera durmiendo después de una noche de bebidas en la costa podría ser abandonado. Sin dinero y ahora marcados como piratas en un puerto hostil, estas desafortunadas almas a menudo enfrentaban prisión o ejecución. El asesino silencioso que muchos afirmaban era la intoxicación por monóxido de carbono. En climas fríos, los piratas podían llevar pequeños braseros o potes de carbón debajo de la cubierta para mantenerse calientes.
sin ventilación adecuada. Estas fuentes de calor consumían oxígeno y emitían un gas mortal. Secciones enteras de la tripulación podían morir en su sueño, sin nunca saber qué les golpeó. Las mordeduras de ratas provocaban infecciones mortales. Mientras dormían, los piratas eran objetivos fáciles para las atrevidas ratas del barco que buscaban comida o sal del sudor. Estas mordeduras a menudo se infectaban en condiciones insalubres. Una mordedura aparentemente menor podía desarrollarse en un caso mortal de envenenamiento de la sangre en cuestión de días. Pero para aquellos que sobrevivieron a los peligros de dormir en el mar, siempre había otro día de aventura por delante. Después de todo, la vida de un pirata trataba de desafiar las probabilidades